Hola, vamos a comenzar nuestra clase de hoy revisando este último ejemplo sobre polinomios de Taylor y su aplicación para aproximar valores de alguna función. En este caso es con la función raíz cuadrada, de la cual no hemos calculado ningún polinomio de Taylor. En un momento pues vamos a ver por qué no lo hemos hecho. Pero este problema pues nos dice que hay que calcular raíz cuadrada de 1.3 usando polinomio de Taylor. Bueno, aquí falta poner como el grado. Vamos a poner de grado 4. Entonces, de f de x de grado 4 en a igual a 1 y dar una cota para el error. Entonces, para este problema tenemos que calcular un polinomio solamente, el de grado 4. ¿Qué necesitamos hacer? Pues primero calcular las derivadas de f de x. Entonces esas vamos a ponerlas por aquí. Tienes que f' de x es 1/2 de x a la menos 1/2. F2 nos queda como menos 1/4 de x a la menos 3/2. Bueno, así continuamos calculando estas derivadas. Aquí tenemos 3/8, exponente menos 5/2. Luego es menos 15 sobre 16. Exponente menos 7/2. Y hasta aquí pues ya tenemos las 4 derivadas que necesitamos para calcular el polinomio de Taylor. Solo que como también hay que dar cota para el error, hay que recordar que ahí la derivada que usamos es la de orden n más 1. Entonces, pues de una vez vamos a calcular F5 y esto nos Ande, queda como 105 sobre 32. Ya que tenemos estas derivadas, pues vamos a recordar cuál es la forma del polinomio de Taylor. O sea, en general, si queremos PNA de X, pues esto es F de A más F' por X menos A. Y en este caso, como queremos solamente el polinomio de grado 4, pues aquí ya le podemos poner P4. Y tendríamos que llegar hasta la cuarta derivada. Entonces, bueno, voy a poner todo. Es f' sobre 2 factorial, x menos a cuadrado. Luego es f3, 3 factorial y x menos a al cubo. Y finalmente es f4. Entonces este es el polinomio de Taylor que queremos de grado 4. Para nuestros fines de este ejercicio, pues no es necesario poner como la forma general, sino que desde aquí ya podemos hacer la sustitución. O sea, en este caso, ya pusimos el grado del polinomio, pero además sabemos que A es 1 y el valor de x, o sea, donde queremos aproximar la función es en 1.3. Entonces x es 1.3.
¿qué es lo que nos queda aquí? Pues pondríamos bueno, voy a escribir raíz de 3, perdón, raíz de 1.3 es aproximadamente polinomio de grado 4 en A igual a 1 y lo vamos a evaluar en 1.3. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Primero es f de A. Como A es 1, esto vamos a marcarlo aquí. La función era, bueno, es raíz cuadrada, entonces f de 1 es 1. Más f' de A. Aquí ya tenemos, bueno, todas las derivadas cuando sustituimos el 1, esta parte de x desaparece y solamente nos queda el coeficiente que tenemos del lado izquierdo. Entonces, f' de 1 es un medio. Bueno, por un medio, bueno, más un medio, perdón, por x menos a. Entonces, como x es 1.3 y a es 1, pues aquí me queda 0.3. Más la segunda derivada, esa es menos un cuarto, porque la vamos a evaluar otra vez en 1, sobre 2, entonces me queda menos un octavo. Por x menos a al cuadrado, o sea, 0.3 al cuadrado. Las otras dos derivadas, pues vamos a ponerlas aquí abajo. Entonces, para la tercera tenemos 3 octavos sobre 6. Entonces, eso nos queda como un 16avo. Por 0.3 ahora elevado al cubo, más la cuarta derivada, que es esto, ahí aquí arriba, sobre 24. Entonces, bueno, ahí no se puede simplificar nada, porque tenemos, sí, vamos a hacer 15. Lo voy a escribir así como menos 15 sobre 16 por 1 entre 24. Entonces, bueno, si lo simplifico, puedo dividir entre 3 y me va a quedar 5 y 8. Y bueno, aquí haciendo la operación me queda 128. Por 0.3 a la cuarta. Entonces, si yo hubiera puesto el polinomio de Taylor para A igual a 1, estos coeficientes se quedarían, pero pues aquí estaríamos escribiendo x menos 1, x menos 1 al cuadrado, hasta x menos 1 a la cuarta. En este caso, como ya sé que quiero calcular el polinomio en 1.3, pues mejor ya de una vez lo sustituyo. Y este número es la aproximación que me piden. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto es eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, si ponemos aquí este es el cálculo que tenemos que hacer. Y lo que nos queda es 1.140121. Entonces, eso es lo que tiene que ser la raíz cuadrada de 1.3 aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues el problema también nos dice que hay que dar una cota para el error.
Para poder encontrar la cota, lo que usamos es pues, el resultado que estuvimos utilizando la clase pasada, que involucra la quinta derivada en este caso, o sea, la de orden n más 1. Entonces eso vamos a ponerlo aquí arriba. Lo que me dice la implicación es que vamos a ponerle si fn más 1 de s es menor o igual que una constante m para cada s en un intervalo a, x. Entonces yo puedo acotar el error, que es RNA de x, por m entre n más 1 factorial por valor absoluto de x menos a a la n más 1. Entonces esto es lo que siempre estuvimos usando en la clase anterior. Entonces para encontrar la cota, de nuevo aquí sabemos que a es 1, x es 1.3, bueno, n es 4, que es el grado del polinomio que estuvimos calculando. Entonces primero pues necesito encontrar una cota para esto, para la derivada. Estas derivadas pues ya no las necesito, solamente la quinta. ¿Qué es lo que tenemos? Que F5, bueno, aquí a ver si no se confunde mucho el 5 con la S. Voy a intentar hacerlos más decentes. Entonces, a ver, este es un 5 y aquí abajo ponemos una S. F5 de S, bueno, sustituyo aquí. Me dice que es 105 sobre 32. Y bueno, este lo voy a poner en el denominador. Sería S a la 9 medios. Bueno, pondría con valor absoluto, pero aquí lo quiero calcular, bueno, acotar en un intervalo a, x. El intervalo a, x es el 1,1.3. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo S mayor o igual a 1? Pues cuando S es 1, me queda este número, 105 entre 32. Y si S es mayor, pues el denominador se hace más grande, entonces el número es más pequeño. O sea, el valor máximo que toma esta función en el intervalo es para S igual a 1. O sea, para el valor de S más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la cota que puedo poner es 105 sobre 32 en el intervalo 1,1.3. Y entonces, lo que me dice la implicación de aquí arriba es que el error para el polinomio de grado 4 en a igual a 1, evaluándolo en 1.3, pues es menor o igual que la cota que encontramos, 105 sobre 32, entre 5 factorial, porque acuérdense que n es 4, por x menos a, bueno, ese ya dijimos que es 0.3, a la 5. Entonces, antes de ver cuál es la aproximación decimal de esto, pues nos damos cuenta de que 5 factorial es 120, entonces este número, tan solo el 105 entre 120 ya es menor que 1, lo voy a dividir entre 32,
y luego multiplicar por 0.3 a la quinta. Entonces, en realidad todo este resultado me tiene que quedar ya bastante pequeño. O sea, la aproximación que encontramos debe ser muy buena. Vamos a ver cuánto es esto rápidamente. A lo mejor lo ponemos en otra pestaña. Y bueno, es 105 sobre 32. Bueno, aquí de una vez vamos a poner 32 por 5 factorial. Y luego este resultado lo multiplicamos por 0.3 a la quinta. Entonces me queda este resultado que dice, son 2, 4 ceros y luego 66, 44. Vamos a ponerle aquí 66 nada más. Entonces, bueno, lo que podemos concluir es que raíz de un 1.3 es igual a 1.140121 más menos este error. Entonces, al menos, pues estas 4 cifras sí son correctas. Y la de acá, pues puede variar entre, bueno, más bien estas 3, ¿no? Porque el 2 que tenemos en esta parte, pues, este número podría llegar hasta 18 o disminuir a 5 si le restamos el 66 completo. Y bueno, ya por último, si revisamos el valor exacto, vamos a poner aquí raíz de 1.3, bueno, ya había aparecido cuánto es, 1.14018. Y entonces, pues aquí está lo del error que encontramos. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplo? ¿Por qué más menos? Bueno, este del más menos es porque esta parte vamos a, bueno, igual y aquí cabe. Y es algo que no habíamos escrito antes, pero hay que recordar que todo esto de los errores, pues empieza con que la función f que tiene n derivadas en algún punto, la estamos expresando como el polinomio de Taylor de grado n en algún punto a más el error. Bueno, perdón, más el residuo. Este residuo, pues por definición es f de x menos el polinomio. Entonces tenemos esta ecuación para cualquier función. En el caso de nuestra f, que es la raíz cuadrada, pues lo que tendría es f de 1.3 es igual al polinomio, bueno, ya sustituyendo sería el polinomio de grado 4 en a igual a 1. Este es el que pusimos aquí. Más el residuo. Y evaluado también en 1.3. Entonces, esto pues nos queda como f de 1.3 es raíz cuadrada, es igual a
la evaluación del polinomio, que es lo que ya pusimos aquí, lo que nos dio como resultado. Y ahora el residuo, lo que estamos acotando es el valor absoluto, o sea, lo que llamamos error. ¿Qué quiere decir eso? Pues si quitas el valor absoluto, significa que este residuo está entre menos 0.00006 y el número positivo. Entonces, como aquí no sabemos qué signo tiene esto, por eso se le pone el más menos este resultado. O sea, el error está en el intervalo entre menos este número y más este número, pero pues podría ser todavía más pequeño. Entonces, la razón de ponerle más menos es porque no sabemos el signo del residuo. Entonces, aquí en principio no se sabe si para llegar al valor exacto tienes que sumar o restar alguna cantidad. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces en nuestros otros ejemplos, pues también pudimos haber escrito esto así, o sea, para no poner todo el enunciado de logaritmo, por ejemplo, de 1/2 es aproximadamente tanto con un error de 1 centésimo, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Pues también pudimos haber puesto logaritmo de 1/2 es igual a la cantidad que nos dio, y aquí escribir más menos 1/100. Entonces siempre que pongamos esto, pues es porque nos estamos refiriendo al, bueno, al error como la parte positiva de esto, ¿no? Es el valor absoluto. Bueno, este es el último ejemplo que vamos a ver de estos cálculos. Ahora lo que vamos a hacer es regresar a los métodos de integración, nada más para ver un resultado que tiene que ver con integración por sustitución. Entonces voy a escribirlo. Entonces a esto le vamos a llamar integración por bueno, fórmula de sustitución, yo creo que es mejor. Para integrales definidas. Entonces lo que dice este resultado es, primero tenemos dos funciones continuas, donde se parece mucho al teorema que ya hayamos visto y usado para la sustitución. Poner que f' y g son funciones continuas. Entonces, bueno, aquí tenemos la integral de a a b de f con f' de g de x por g' de x.
Entonces esto nos queda como f de u de u. Esto, bueno, sin poner el AB, es lo que ya habíamos escrito antes como nuestra fórmula de sustitución o cambio de variable, solo que para integrales indefinidas, o sea, sin límites de integración. Aquí lo que va a cambiar, pues, es que los límites, cuando hacemos nuestra sustitución, también se modifican. Entonces, del intervalo a, b pasamos a g de a, g de b. La razón de poner la hipótesis de que estas funciones sean continuas, pues es para que aquí tenga sentido la integral. Y bueno, además de que estas funciones van a ser integrables, pues la integral va a resultar derivable. Bueno, ya lo ponemos con este color. Entonces la prueba pues es bastante rápida, igual que en el otro teorema. En este caso lo que estamos igualando ya son números reales, porque esto, bueno, todas las integrales definidas ya representan un número real. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de cada uno y ver que son iguales. Como tengo la función f de este lado, pues me puedo fijar en una primitiva de f que ya sé que existe, porque la función f es continua. Entonces a esa primitiva le vamos a llamar f mayúscula. Y entonces por el teorema fundamental del cálculo, pues ya tengo el valor de esta integral. Entonces, integral de g de a g de b de f es f mayúscula evaluado en g de b menos f de g de a. Entonces, este resultado es la integral que está del lado derecho. Y hay que ver que coincide con el de la izquierda, pero pues aquí si tú derivas esta función, g compuesta con f mayúscula, te va a quedar todo esto que está aquí a la izquierda. Entonces, cuando vamos a escribir eso, la derivada de esta composición pues es f prima de, bueno, vamos a ponerle de x. Entonces tienes f prima evaluado en g de x por g prima de x. Bueno, pero f prima mayúscula, como esta es una primitiva, te queda como f minúscula. Por g prima de x. Entonces aquí pues los había puesto al revés. Bueno, esta no va. Sí, me emocioné con las apóstrofes, pero la única prima es la g. Y entonces más bien, pues la que necesito, bueno, la derivada que necesito que sea continua, pues es esta de aquí nada más, ¿no? La derivada de g. Y ahora sí, entonces, viendo que la derivada de esta función es f de g de x por g' de x, pues esto significa que la composición de g con f mayúscula es una primitiva. Entonces otra vez puedes aplicar el teorema fundamental para la integral del lado izquierdo. Entonces,
nuevamente por el teorema fundamental del cálculo, pues ahora tienes que esta integral, lo que va de A a B de f de g de x por g', se convierte en la primitiva que tienes, evaluada primero en b, menos esta primitiva evaluada en a. Y entonces ya con eso, pues obtienes que estas dos integrales sí son iguales. Entonces eso concluye nuestra demostración. Entonces la parte importante de aquí es, bueno, sí, ya dijimos que si tú le quitas los límites de integración, pues tienes la misma fórmula que habíamos puesto antes de que estás sustituyendo u por g de x y du por g' de x para llegar a esta integral. Pero digamos que lo nuevo con respecto a lo que teníamos antes es que si tú tienes integral definida, estos límites cambian y tienes que evaluar en la función g que estás sustituyendo. Entonces, en un momento vamos a ver un par de ejemplos de cómo aplicar este teorema. ¿Tienen alguna pregunta del enunciado, la demostración? La U del lado derecho es como una variable, ¿no? O sea, no es como la U que escribió ahorita. ¿Esta u? Ajá. Sí, bueno, en la igualdad, esta u es la variable de la función, porque por eso estamos poniendo de u, porque la función depende de u. Sí, entonces, igual que en el otro teorema, aquí pues la variable es x, de este lado la variable es u. Entonces, si de este lado no lo ves como una función, lo que está pasando pues más bien es que ya cuando nosotros lo aplicamos en la práctica para calcular integrales, la manera de hacerlo es esta función g la sustituyes por u, su derivada por du, y con eso ya obtienes como la igualdad del teorema. Que cuando estamos haciendo esta sustitución, pues no es como el paso, digamos, formal, no es una demostración el hacer esto, pero pues es una manera sencilla de aplicar el resultado para llegar de esta integral, transformarla en esta de acá. Entonces sí, cuando sustituimos, pues la u ya se convierte nada más en una variable y la x desaparece. ¿Sí o no tenía que ver con tu pregunta? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ay, creo que G' no tendría que ser continua, ¿no? Solo que G sea derivable, ¿no? Para que nada más la ocupamos al derivar, ¿no? Sí, si la función g' o f son integrables, pues ya tendrías definida esta integral. La integral es la que sabes que es continua. Aquí, bueno, para hablar de
que la integral sea derivable y podamos aplicar el teorema fundamental del cálculo, ocupamos lo de que la f sea continua. En el caso de este lado, pues lo que necesitamos es que g compuesta con f, bueno, más bien, toda esta función sea continua. Integrable. Sí. Sí, con que sea integrable, pues ya tienes definido toda esta integral. Pero para poder garantizar que la integral es derivable y aplicar otra vez el teorema fundamental, pues es donde necesitas que además de integrable sea continua la función. Entonces, por esas razones que agregamos la continuidad. O sea, más que otra cosa, pues es para utilizarla en la demostración. O sea, para poder estar aplicando el teorema fundamental de cada lado. Sí, sí, está. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejar por ahí la igualdad. Aunque yo creo que ni siquiera la vamos a necesitar ver. Porque pues el teorema, les decía, es como lo mismo que hemos estado haciendo en método de sustitución. Y la única diferencia es que hay que cambiar los límites evaluando en la función g. Entonces, por si acaso, pues aquí lo dejamos. F de g de x por g'. Y del otro lado ponemos g de a y g de b. Entonces vamos a poner primero un ejemplo muy sencillo. Que es la integral de 0 a pi medios de seno cuadrado por coseno. Entonces, para esta integral, pues sabemos que podemos poner u igual a seno. Du es coseno de x. Y entonces aquí escribimos u cuadrado. Y esta parte es du. Ahora, pues es donde tengo que cambiar también estos límites de integración. Estos valores, el 0 y el pi medios, los tengo que sustituir en la función g, o sea, en u. Entonces, para 0, pues me queda seno de 0, que es 0. Y en el caso de pi sobre 2, tengo seno de pi medio, es 1. Entonces, esta integral cambia a ser la integral de 0 a 1. Y bueno, ya me queda u cúbica sobre 3, de 0 a 1. Y esto es 1/3. 1/3 menos 0. Bueno, aquí la otra forma en que podríamos haber calculado esta integral, y que bueno,
muchas veces, supongo que lo han hecho en la prepa, es que en lugar de cambiar los límites de integración, o sea, de usar el teorema anterior, calculas primero la primitiva, o sea, la integral indefinida, y luego ya evalúas. Entonces, bueno, si hubiéramos hecho eso, ¿qué es lo que obtenemos? Pues pondría esta misma integral, pero ya sin los límites. Entonces hago la misma sustitución. Y obtengo otra vez su cuadrada. Esto es su cúbica sobre 3. Como integral indefinida me quedaría más una constante. Y luego ya si sustituyo, pues tendría que la integral de 0 a pi medios de seno cuadrado de x coseno de x es... bueno, aquí me faltó volver a sustituir, ¿no? Que es seno cúbico sobre 3. Y ahora sí, aquí abajo, pues pondría seno cúbico entre 3, evaluado de 0 a pi medios. Y entonces ya en pi medios tengo seno de pi medios igual a 1, se me queda 1/3. Y seno de 0 es 0. O sea, llego al resultado de 1/3. Entonces, en este primer ejemplo, pues de lo que escribimos es casi lo mismo. O sea, tal vez escribí un poco más aquí abajo, pero no hay gran diferencia para llegar al resultado. Y entonces uno podría pensar que en realidad como que este método de integración por sustitución, cambiando los límites, o sea, para las integrales definidas, aplicarlo directamente, pues no podría ser como tan necesario o tan útil. Pero bueno, vamos a ver un segundo ejemplo donde sí se complicaría o al menos habría que hacer un procedimiento mucho más largo si queremos hacer esto de abajo en lugar de sustituir directamente haciendo el cambio de los límites de integración. De este primer ejemplo, ¿tienen preguntas, comentarios? Bueno, lo que vamos a hacer en el segundo ejemplo, vamos a ponerlo por aquí arriba, es calcular el área de una semicircunferencia. Entonces, para esta función, pensando que aquí tenemos menos 4, 4 y 4, pues la función es f de x igual a raíz cuadrada de 16, iba a poner 4 al cuadrado, pero mejor así, 16 menos x cuadrada. Su gráfica, pues me queda como esto acá. Y entonces esta área ya sé que tiene que ser la mitad de la circunferencia, o sea, 8pi. Entonces vamos a calcular esta integral usando este método. Tengo integral de menos 4 a 4 de raíz de 16 menos x cuadrado. Vamos a borrar esta parte.
Entonces hacemos nuestra sustitución. Aquí, como tienes una raíz y diferencia de cuadrados, pues puedes usar sustitución trigonométrica poniendo x igual a seno, bueno, 4 por seno. Entonces escribimos x igual a 4 seno de θ. De x es 4 coseno. Entonces hacemos la sustitución. En un momento escribimos los nuevos límites. Y hasta aquí, esta raíz, bueno, se convierte en 4 por coseno. De x es también 4 coseno. Y entonces para los límites, tengo que sustituir menos 4 y 4, pero en x. O sea, como en la función u, que en este caso es la función θ. Entonces lo primero que hacemos aquí es, despejas θ y te queda, bueno, x entre 4 igual a seno, o sea, θ es arcoseno de x entre 4. Sí, porque estamos haciendo como una sustitución inversa. Y entonces, aquí es donde evalúas el menos 4 y el 4. Entonces, para el caso de menos 4, lo que obtienes es arcoseno de menos 1. Arcoseno de menos 1 es menos pi sobre 2, porque hay que recordar que la inversa del seno la estamos tomando en este intervalo desde menos pi medios hasta pi medios. Y entonces, para que el seno sea menos 1 en este intervalo, pues es para el ángulo de menos pi medios. Igual para el caso del 4, pues me quedaría arcoseno de 4 entre 4, o sea, de 1. Y arcoseno de 1 es pi medios. Entonces aquí hay que tener muy presente dónde dónde se definieron estas derivadas, perdón, estas funciones inversas. Regresando aquí a la integral, menos 4 cambió por menos pi sobre 2. Y aquí arriba ponemos pi entre 2. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Pues esto va a ser 16 por la integral de coseno cuadrado. Y entonces, como estas integrales de seno cuadrado y coseno cuadrado, pues hay muchas veces, sería mejor ya aprenderse cuál es la integral para no pasar por esto que vamos a escribir. La manera de calcular la integral de coseno cuadrado, pues es, cambias esto por 1 más coseno de 2θ sobre 2. Y entonces ya integras esto, que nos quedaría 16 por integral de 1/2, que 1/2 sobre 1/2 por θ. Y de aquí pues nos queda seno de 2θ sobre 4. Sí, porque si derivas esto, pues es coseno de 2θ por 2, y entonces este 2 que sale multiplicando con el 4 ya te queda el 1/2. Entonces esto es lo que tienes que evaluar
de menos pi medios a pi medios. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, vamos a dejar el 16 aquí multiplicando. Y es 1/2 de teta se convierte en pi cuartos más seno de pi. Bueno, seno de pi es 0, entonces eso ya desaparece. Luego va a ser menos 1/2 multiplicado por menos pi medios. Entonces, bueno, ya con este menos se vuelve positivo y otra vez me queda pi cuartos. Y nuevamente este de aquí, pues es seno de menos pi, que otra vez es 0. Entonces aquí me queda pi sobre 2, que cuando multiplico por el 16 es 8pi. Entonces aquí calculamos la integral, pues haciendo el cambio también de los límites de integración. En un momento vamos a ver qué es lo que pasa si yo calculo primero la integral indefinida. De esta primera forma, ¿tienen preguntas? Bueno, ahora para la segunda forma, aquí vamos a ponerle, sigue siendo el ejemplo 2, pero lo primero que haríamos es calcular la integral indefinida, es decir, sin estos límites, y entonces tengo que hacer la misma sustitución. Bueno, me sirve hacer la misma. Entonces lo único que cambiaría en esta parte es que aquí pues lo pongo sin límites de integración. Llego a la integral de coseno cuadrado. La calculo. Entonces, hasta aquí. Tengo esto más c. ¿Qué es lo que sigue hacer aquí? Pues necesito sustituir nuevamente teta para regresar a la integral con x. Entonces, bueno, antes de hacer eso, podemos multiplicar para que nos quede 8 teta más 4 seno de 2 teta. Más c. Este 8 teta, bueno, teta es arcoseno. Entonces lo ponemos así, 8 veces arcoseno de x entre 4. Y acá tengo que hacer la sustitución de las funciones trigonométricas. Bueno, como tengo seno de un ángulo doble, pues lo que haría primero es cambiarlo usando que seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno. Sí, porque los ángulos los valores que puedo obtener rápidamente son para el mismo ángulo teta, no para el ángulo doble. Entonces, multiplicándolo por este 4, tendría 8 seno por coseno. Entonces, este de aquí, pues ya dije que es arcoseno y así se queda. Más 8. Y ahora para seno y coseno de teta, bueno, de aquí ya tengo, vamos a poner el triángulo.
Ese yo creo que nos cabe por aquí arriba. De aquí lo que tenemos es que seno es igual a x entre 4. Entonces, ya podemos sustituir ese valor. Y bueno, coseno aquí directamente ya lo puedes poner como raíz de 1 menos x entre 4 al cuadrado. O si utilizas lo del triángulo, pues seno es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, pones x y 4. Y aquí abajo va raíz de 16 menos x cuadrado. Quiere decir que coseno es esta raíz entre 4. Más la constante. Entonces hasta aquí ya acabé lo de la integral indefinida y todavía me falta sustituir ya los valores para calcular la integral definida. Pues bueno, este lo puedes poner como quitar el 8 y abajo dividir entre 2 nada más, pero a lo mejor ya lo ponemos acá. Entonces ahora la integral de menos 4 a 4 se convierte en todo esto. Bueno, vamos a ponerlo 8 al coseno. Más, ya si quitamos ahora sí el 8, x por raíz de 16 menos x cuadrada, todo sobre 2. Y entonces tengo que evaluar esto de menos 4 a 4. En el caso de 4 me queda 8 por arcoseno de 1. Entonces aquí de todas maneras al final tengo que calcular estos valores. O sea, arcoseno de 1 ya dije que es pi medios. Es 8 por pi medios. Más, bueno, como voy a sustituir el 4, aquí me da 0. Eso ya desaparece. Luego es menos 8 por arcoseno de menos 1. Entonces es menos pi medios. Sustituyendo el menos 4, pues aquí nuevamente me queda 0. Entonces es 4pi más 4pi es 8pi. Entonces ya llego al mismo valor, pero haciendo varias cuentas de más, que me las hubiera ahorrado, sobre todo esta parte de cambiar el seno de 2θ por usando esta identidad y luego calcular coseno de θ, ponerlo aquí, hacer otra sustitución. Entonces, en varios casos como este, resulta mucho más sencillo solamente cambiar los límites de integración y ya te ahorras estar escribiendo toda la integral indefinida en términos de x. ¿Hay preguntas de este ejemplo? Bueno, con esto concluimos lo que queda pendiente de métodos de integración, polinomios de Taylor y demás. En unos días, si tienen preguntas sobre sus ejercicios, pues podemos revisar aquí algunos y retomar pues alguna cosa que no haya quedado clara. Pero lo que vamos a hacer en este momento pues es
pasar al siguiente tema, que son las aplicaciones de integración. Entonces, de nuestro temario, ese es el penúltimo punto. Falta ver esas aplicaciones, que bueno, son varias. Y luego el tema de series. De series, pues por ahora podemos decir algo muy rápido, que es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Para una función f, una igualdad que hemos escrito muchas veces es el polinomio de Taylor de grado n más residuo. Ejemplos de esto, logaritmo de x más 1 para que el polinomio resulte más sencillo. Esto nos queda como x menos x cuadrado entre 2, x cúbica sobre 3, bueno, así continuamos. Hasta el enésimo término, que es menos 1 a la n menos 1, x a la n y n. Entonces, todo esto es el polinomio de Taylor de grado n para a igual a 0, perdón. Este es Pn0 de x más el residuo. Rn0 de x. Lo que vimos en estos polinomios, pues es que el residuo, al menos en el intervalo 0, 1, se podía acotar por 1 entre n más 1. Entonces esto es para x, al menos en 0,1. Entonces si le quitas el valor absoluto, lo que sabes es que este residuo pues está entre menos 1 entre n más 1 y 1 entre n más 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este residuo tiende a 0. Pues tú lo puedes ver como si fuera una sucesión. Si dejas fijo x para cada valor de n, esto representa un número real. Y entonces, como este número real está acotado por dos sucesiones que convergen a 0, pues la sucesión de aquí en medio también converge a 0. En otras palabras, pues lo que hemos usado muchas veces, que este residuo lo puedes hacer tan pequeño como tú quieras en valor absoluto. Eso lo estamos interpretando como que la función pues la puedes aproximar tanto como tú quieras por medio de estos polinomios. Entonces, si aquí nuestra idea es tomar el límite cuando n tiende a infinito para que el residuo se haga 0, pues lo que nos quedaría es que el logaritmo es esto mismo. Vamos a poner aquí ya menos 1 a la n menos 1 por x a la n entre n. Esta suma pero infinita. Porque eso de tomar el límite cuando n tiende a infinito, pues significaría que ya no te detienes en algún número natural, sino que continúas tu suma. Y entonces estas sumas infinitas son las que en algún momento ya habíamos comentado que les vamos a llamar series. Y justo lo que queremos es calcular los límites de estas sumas
cuando n tiende a infinito. Entonces, siempre que tengamos funciones donde este residuo sí esté acotado por algo que tienda a cero, pues es porque la función se puede expresar ya no como un polinomio de Taylor, sino como una serie de Taylor, o sea, la suma infinita, y aquí sí nos va a dar la igualdad, o sea, no tenemos que ponerle más o menos cierto error. Y como hemos visto en nuestros ejemplos, pues hay varias funciones que cumplen eso. Entonces, en la parte, cuando lleguemos a series, pues primero tenemos que estudiarlas usando lo que conocemos de sucesiones. Y en algún momento, pues regresaremos a esto para hablar de series de Taylor. Y así como aquí encontrábamos intervalos donde las funciones sí se podían aproximar por los polinomios, y eso decíamos, pues queremos ver qué tanto te puedes alejar de manera que los polinomios sigan acercándose. En su momento le vamos a llamar radio de convergencia a esa distancia donde te puedes alejar. Entonces esto de polinomios de Taylor, hasta aquí lo dejamos por el momento, pero se va a retomar cuando estemos hablando del tema de series. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con una de las aplicaciones. Bueno, para hablar de esto, ya se puso todo borroso, pero a ver si ahorita cambia. Voy a parar el video. Ahí está. Entonces, de esto de las aplicaciones de la integral, necesitamos regresarnos hasta sumas inferiores y superiores. No es que vayamos a estar calculando sumas como al principio del curso, sino solamente recordar ciertas cosas importantes. Una de ellas es, si tienes una función integrable, en un intervalo a, b, entonces la integral es el único número que está entre todas las sumas inferiores y superiores. Es decir que L de fp es menor o igual que la integral de AB de f, menor o igual que U de fp. Y esto pasa para toda partición del intervalo. Entonces, lo que vamos a estar usando en esta parte de aplicaciones es, pues, que si encontramos un número real que cumple esta propiedad, tiene que ser la integral de la función. Yo creo que sería bueno escribirlo. Así.
y en R cumple esta desigualdad. Y esto para cada P partición de A, B. Entonces sí, es integral de AB de f de x. Entonces ya después de haber recordado esto, nuestra primera aplicación que vamos a encontrar es calcular volúmenes. Entonces la integral pues ya la usamos para calcular áreas de funciones que están en el plano. Entonces, vamos a poner aquí volumen de sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Pues tienes alguna curva y la rotas con respecto a un eje. Digamos que este fuera el eje con respecto al cual la vas a rotar. Entonces, si esto lo rotas, pues lo que obtienes es este como bolillo. Entonces, esto sería un sólido de revolución. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros primero es encontrar de qué forma podemos calcular el volumen de un sólido que obtengamos al rotar, pero con respecto al eje X, la gráfica de una función continua. Entonces, imaginemos que aquí está la gráfica de una función f. Entonces, vas a rotar con respecto al eje X. Entonces, esto pasa algo así. Y entonces, como me va a quedar muy feo el dibujo, la ventaja de que tengamos clases en línea es que nos podemos auxiliar de un programa que lo haga mejor. Bueno, no quedó tan horrible. Entonces esta gráfica, la estás rotando alrededor del eje X, o sea, ya pensando en 3 dimensiones, y obtienes por ahí pues, cierto sólido. Y entonces lo que queremos es hallar el volumen de esto. Entonces vamos a borrar el bolillo. Entonces como primer punto es hallar el volumen de un sólido de revolución obtenido al girar, bueno, al rotar la gráfica de una función continua en A, B.
Continua y no negativa vamos a ponerlo, porque si fuera una parte negativa de aquí y otra positiva, pues tendrías como dificultades en tener claro cuál es el sólido que te queda. O sea, si tú pones aquí esta gráfica, pues aquí rotas y ya sabes que es algo similar, pero en la parte negativa, pues si esto es negativo, lo estarías pensando como quitar algo y entonces considero volumen negativo y aquí positivo, entonces gráficamente, pues esto no lo podemos visualizar como acá, si ponemos esto de los signos. Entonces va a ser función continua y no negativa. En A, B. Entonces esto lo vamos a hacer alrededor del eje X. Entonces de todo este párrafo, lo importante, bueno, lo que hay que recordar es rotar alrededor del eje X. ¿Por qué razón? Pues después vamos a intentar hallar el volumen del sólido que nos queda, pero al rotar alrededor del eje Y. Entonces eso pues lo tendríamos que visualizar aquí. Antes de ver cómo hacer esto, vamos a poner un ejemplo gráfico y que quede más bonito que el que acabo de poner. Entonces eso vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, vamos a rotar y igual a 1 más x cuadrada. Por si lo ponemos así, no recuerdo si lo va a rotar hacia alrededor del eje X. Entonces aquí está un primer ejemplo. Bueno, para que se vea un poco más raro como lo que estaba intentando poner, vamos a poner 1 más, bueno, 2 más seno de X. De hecho, aquí ya nos está poniendo las integrales para el área y volumen, que eso vamos a ver después. Bueno, esto se ve muy extraño porque lo está haciendo desde 0 hasta 1000. Entonces vamos a poner aquí que sea en el intervalo menos 3,4. Entonces ya vamos a poder visualizar un poco mejor. Entonces esta ya es una rotación que se parece un poco más a lo que nos podría quedar al poner cualquier función continua y que sí sea positiva, o bueno, no negativa en el intervalo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces vamos a borrar esta parte. Entonces les decía que quiero usar pues, la definición que tenemos de una integral. Lo primero que voy a hacer es tomar pues, una partición de A, B. Tomamos P
La denotamos como siempre, T0 hasta Tn. Y ahora con respecto a las integrales para calcular áreas, lo que teníamos, bueno, yo creo que esto vamos a tener que hacerlo un poco más grande. Vemos aquí tienes la gráfica de la función f. Y entonces imagina que tú tomas, aquí está ti, bueno, ti y ti menos 1. Entonces, con respecto a las áreas, pues ya sabes que si aquí consideras el ínfimo y el supremo, que son los que llamábamos mi minúscula y mi mayúscula, el área de este rectángulo es menor que la integral en el intervalo y el área del rectángulo mayor pues, es más grande que la integral. Eso es lo que sabemos en 2 dimensiones. Y entonces para calcular las integrales, pues aquí tomabas intervalos más pequeños y ya te quedaba una mejor aproximación y es toda la teoría que habíamos visto. Ahora lo que quiero es calcular un volumen del sólido de revolución. Entonces, si este rectángulo queda por debajo de la gráfica, cuando yo hago la rotación del rectángulo, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, si yo roto un rectángulo con respecto a este eje, al eje de X, pues aquí voy a tener un rectángulo aquí abajo, pero tengo una circunferencia. Si lo veo desde este lado, o sea, de perfil, entonces, pues no sé si se imaginen que lo que me queda es como un cilindro, o sea, aquí en la base tengo la circunferencia de este radio y de altura, esto de acá. Cuando yo roto, lo que obtengo es algo así. Cuando roto nada más el rectángulo. Entonces, estos rectángulos que quedan por debajo y por arriba son los que sí puedo aproximar. Bueno, que sí puedo calcular sus volúmenes cuando roto. Y entonces lo que diría es, este volumen que me queda para el rectángulo que se convierte en un cilindro, pues va a ser menor o igual que el volumen que obtengo cuando roto la gráfica. Y esto está contenido en la gráfica grande. Entonces, antes de escribir eso, pues vamos a regresar a intentar visualizarlo de otra manera. Bueno, yo sigo insistiendo en que los dibujos no están quedando tan feos, pero de cualquier forma, si vemos aquí, vamos a poner un intervalo más pequeño para esta función. 0,pi. Entonces, para el intervalo 0,pi, tendría que aparecer, aquí está. A lo mejor ponemos 2pi para que se alcance a apreciar un poco mejor. Entonces, en el intervalo 0,2pi, en un momento aparece nuestra gráfica. Ahí está. La función que pusimos es 2 más seno. Entonces, el valor mínimo de seno es menos 1 y el máximo es 1. O sea, para esta función, el mínimo en el intervalo sería 2 menos 1, o sea, 1.
y el máximo 3. Esos son, para el 1, me quedaría pues, como un disco que estaría por debajo, bueno, por adentro del sólido, y para el 3, pues un disco que estaría por encima. Entonces eso vamos a intentar ponerlo a ver si se alcanza a visualizar. Entonces aquí mismo, bueno, a ver si me deja ponerlo acá, y igual a 1 es el valor mínimo. Me parece que no. Aquí vamos a poner y igual a 1. Pues no apareció, pero al menos lo que sí podemos hacer es dejar únicamente este. Nah, está bien, me rindo, pero ni modo, intentaremos hacerlo con los dibujitos que salgan aquí y ya reviso cuál es la manera correcta de ponerlo para que sí nos aparezcan las dos partes. Entonces, bueno, aquí ya tengo más o menos el dibujo de cómo me queda en rectángulo al rotarlo. Si yo pienso en R2, este rectángulo, pues es el que se ve aquí abajo. O sea, tendría algo así. Esta es la parte de la gráfica de F. Y entonces cuando yo roto la gráfica, lo que va a pasar es que aquí obtengo algo un poco más grande. Decía que está el cilindro contenido en la gráfica de F, y de igual forma, cuando yo ponga el rectángulo grande, pues al rotar va a contener al sólido que obtengo cuando roto la gráfica de F. Entonces, bueno, vamos a intentar escribir un poco de eso. Para cada I, entre 1 y n, pues otra vez mi es el ínfimo, nada más para recordar, el ínfimo de fx con x en el intervalo ti menos 1 ti y mi mayúscula el supremo. Y entonces, si consideramos este rectángulo, el de altura mi, entonces como el rectángulo mi es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que m mayúscula, y esto para cada i en el intervalo, entonces el sólido obtenido al rotar el rectángulo
de base ti menos 1, ti. Y altura mi está contenido en el que obtengo cuando roto la gráfica de f, ¿no? Y entonces, pues este volumen, el del rectángulo, análogamente con el rectángulo de altura m y mayúscula. Este sólido está contenido en el sólido obtenido al rotar el rectángulo de altura m y mayúscula. Entonces, a ver, este primer sólido, el de altura mi, vamos a llamarle SI. SI con subíndice. Digo, perdón, con subrayado aquí para que se parezca un poco a la notación que teníamos para la integral inferior. Y bueno, el otro sólido de altura m y mayúscula, vamos a ponerle SI con barra aquí arriba. Entonces, lo que diríamos es que el volumen del sólido SI con barra abajo, este es, si tiene altura MI, que sería el radio del círculo que obtengo cuando roto. Y aquí arriba, esta distancia es TI menos TI menos 1. Entonces, como lo que me queda es un cilindro, pues puedo calcular su volumen así. Sería pi por radio al cuadrado, que el radio es MI, por la altura. La altura es TI menos 1. O sea, la altura si lo veo así. Y el otro volumen, pues es lo mismo, pero con el MI mayúscula. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tengo?
Pues que si me fijo nada más en un intervalo ti menos 1 a ti, ya tengo una cota para el volumen en este pedazo, que es el del cilindro que me queda por dentro, o sea, inscrito, y el cilindro que queda por fuera, que es este de acá. Entonces hasta aquí, pues lo que tendría es que pi por mi cuadrada por ti menos 1, menos ti menos 1, es menor o igual que el volumen que estoy buscando en este pedazo, en el intervalo ti menos 1 a ti. Y esto a su vez... Ay, no quería borrar esto, pero ya se fue. Es menor o igual que pi por mi mayúscula cuadrado ti menos 1. Entonces, esto pasa en cada uno de los intervalos. Entonces, si yo quiero considerar el volumen completo, bueno, aquí lo puedo poner así, volumen. Pues bastaría con que considere yo la suma de lo que va pasando en cada uno de los intervalos, es decir, la suma desde igual a 1 hasta n. Entonces, lo que estoy encontrando es una cota inferior y una cota superior de este volumen que obtengo para el sólido de revolución. Voy a intentar hacer un dibujo similar al que teníamos aquí. A ver si queda decente. Imagina que esta es la gráfica. Y entonces nada más divides en dos intervalos. Este intervalo y este de acá. O sea, tu partición tiene T0, T1 y T2. Si tomas los ínfimos, tendrías este y este rectángulo, que son los que vas a rotar. Entonces, aquí obtendrías este cilindro y uno más grande acá. Lo que estamos diciendo es que la suma de estos dos volúmenes es menor o igual que lo que te queda cuando tú calculas el volumen ya de la figura completa. Porque esto está contenido y bueno, análogamente, cuando pones los cilindros que están por fuera, te queda esta suma, es mayor o igual que el volumen. Entonces eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces todo esto fue puro rollo para poder pasar a nuestras desigualdades. Bueno, pero aquí si saco pi de la suma, lo que me queda es mi cuadrada por ti menos 1. O sea, esta parte pues, sería como la suma inferior para la partición de la función f. Como tengo mi cuadrada, pues esto en realidad es la suma inferior pero para la función f cuadrada, la partición p. O sea, es L de f cuadrada para p.
Entonces esto es menor o igual que el volumen. Y esto a su vez, pues también sacas pi. Y lo que te queda es la suma superior para f cuadrado otra vez con respecto a p. Entonces aquí lo que estamos usando es que para la función no negativa f, si mi es el ínfimo de la función f en un intervalo, mi cuadrada se convierte en el ínfimo de la función f cuadrada. Eso si quieren, ahorita que terminemos el cálculo, pues podemos demostrarlo, que es bastante sencillo y rápido. Entonces, por lo pronto, estamos diciendo que este mi cuadrada es el ínfimo de la función f cuadrada en el intervalo. Bueno, esta desigualdad pasa para cualquier partición P. Porque yo empecé nada más diciendo sea P una partición de en el intervalo coma B. Y entonces, bueno, si queremos que nos quede como la desigualdad que habíamos escrito antes de esto, o sea, como la introducción, pues este pi lo puedes meter. Vamos a poner L de la función pi por f cuadrada. Y esto igual. O dividir entre pi, pero vamos a escribirlo así. Y entonces lo que estaría diciendo aquí es que el número que estamos buscando, o sea, el volumen del sólido, está entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores para esta función. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el volumen, o sea, este número buscado, es la integral de la función pi por f al cuadrado en el intervalo a, b. O, bueno, ahora sí el pi lo puedes sacar. O sea, te queda que este volumen es igual a pi por la integral de a a b de la función elevada al cuadrado. Y entonces, pues no sé a ustedes, pero a mí estos resultados me sorprenden mucho. ¿Por qué no esperaría como algo mucho más complejo para calcular volumen? Porque estás rotando cualquier función y en realidad, pues la integral que nos quedó para calcularlo es bastante sencilla. O sea, por ejemplo, en la gráfica que puse ahí para mostrarles en la computadora, pues era una constante más seno. Si tú elevas eso al cuadrado, pues es una función bastante sencilla de integrar. Y entonces no importa que que el sólido se vea algo así, pues en realidad el volumen lo calculas de manera muy simple. Entonces en un momento vamos a ver ejemplos de cómo calcular volúmenes con esta nueva fórmula que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, les encargo que intenten recordar este tipo de cosas. Entonces, este es para la rotación con respecto al eje X. Porque, bueno, en algún momento las van a utilizar en otros cursos o quién sabe dónde.
Pero así como en la secundaria se sabían bueno, no sé si secundaria o primaria, el binomio al cuadrado, y en la prepa muchas integrales y derivadas así de memoria, pues este tipo de cosas también son de las que uno debería estar recordando siempre. Entonces, ya que tenemos esta fórmula para el volumen, pues sólidos de revolución de este tipo hay muchos. Por ejemplo, podemos calcular el volumen de una esfera. Esfera de radio R. Radio. Y entonces, ¿cómo obtienes una esfera? Pues podrías poner aquí una circunferencia que está entre menos R y R. Entonces aquí vas a tener altura R. Y cuando rotas, pues ya obtienes esto como sólido de revolución, pues se convierte en la esfera buscada. Entonces tu función es otra vez una raíz cuadrada, que sería R cuadrada menos X cuadrada. O sea, la ecuación de esta semicircunferencia. Entonces esa es la función que vas a rotar. Entonces rotando alrededor del eje X, lo que obtienes es que el volumen es la integral de menos R a R. Y bueno, aquí tienes F cuadrada, entonces nada más te va a quedar R cuadrada menos X cuadrada. Entonces resulta una integral muy sencilla. Como es con respecto a X, pues aquí te queda R cuadrada X menos X cúbica sobre 3. Esto lo vas a evaluar de menos R a R. Y entonces, bueno, para R obtienes R cúbica menos R cúbica entre 3. Luego es menos, y aquí sustituyes menos R, entonces bueno, el menos que tenías con el otro menos te queda otra vez más R cúbica. Y aquí pues es menos esto, en principio esto es positivo, pero como vas a sustituir menos R, te va a quedar menos R cúbica entre 3. O sea, esto 2 veces. Que bueno, eso ya lo podíamos deducir de que la función es par. Entonces, esta integral de menos R a R es lo mismo que 2 veces la integral de 0 a R. Que es lo que nos queda aquí. Bueno, pero ¿esto en qué se convierte? Pues R cúbica menos la tercera parte son 2 tercios, más 2 tercios son 4 tercios. 4 tercios de R cúbica. Ahora aquí lo que nos faltó, bueno, lo que me faltó poner fue el pi. El pi que multiplica la integral. Entonces, no sé, aquí agregamos pi. Pues ya obtenemos el volumen que conocemos. 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, de igual manera, así como ya tenemos la fórmula del volumen de una esfera a partir de esta integral, pues también puedes deducir la fórmula de
volumen de un cono, por ejemplo. Porque, bueno, si tú tienes un cono de altura h, pues aquí pondrías h y radio r, entonces aquí puedes poner r, este punto es h como r. Y entonces, para calcular el volumen del cono, bastaría con ver cuál es esta función lineal y sustituirla aquí, en el intervalo 0,h. Bueno, eso como dos ejemplos sencillos, pero pues cualquier sólido que se te ocurra y que se pueda obtener rotando la gráfica de una función que sea continua y positiva, bueno, no negativa, pues se puede calcular de esta manera. Entonces, aunque este tema, bueno, la demostración que hicimos para llegar a esta ecuación tuvo que ver con particiones, pues uno podría haber dicho, esto se pudo haber deducido muchas semanas atrás. Pero bueno, en el temario aparecen estas cosas hasta mucho después, o sea, en este momento, porque aunque nosotros hubiéramos podido encontrar esta fórmula y bueno, varias otras que vamos a deducir en estos días para calcular volúmenes, como no habíamos trabajado con métodos de integración, pues iba a haber muchas integrales que salieran más complicadas que esto, donde pues no íbamos a saber cómo calcularlas. Entonces esa es la principal razón por la que las aplicaciones se están viendo en cálculo 2 hasta después de haber visto los métodos de integración.